Saludos místicos viajeros, bienvenidos a un viaje a través del espejo de nuestra percepción cotidiana. En este episodio hablaremos sobre la historia y la magia de los solsticios. En las sombras de la historia antigua yace un enigma fascinante que ha cautivado a la humanidad desde tiempos inmemorables. Estos eventos celestiales misteriosos, marcados por el movimiento del sol, han tejido una tela de magia a lo largo de los siglos, dejando un rastro de preguntas sin respuestas y maravillas por descubrir. A lo largo de la historia, civilizaciones antiguas de todo el mundo han atribuido una profunda importancia a los solsticios, considerándolos un momento sagrado en el calendario celestial. Estos eventos que marcan los cambios estacionales y astronómicos han sido vistos como momentos de conexión entre el cielo y la tierra, donde lo sobrenatural se entrelaza con lo humano. Sumérgete conmigo en este viaje intrigante mientras exploramos la historia y la magia envuelta en los solsticios. Yo soy el Arlequín Mágico y esto es Hecaterium, donde revelamos tus secretos ocultos de la realidad. Desde las majestuosas pirámides de Egipto hasta los místicos templos Stonehenge, diferentes culturas han construido monumentos impresionantes, alineados con precisión a los solsticios y equinoccios. Estas estructuras ancestrales parecen haber cumplido una función ceremonial o religiosa, como si los antiguos conocieran secretos cósmicos que aún nos escapan. El solsticio de invierno, la noche más larga del año, ha encendido la imaginación de las personas a lo largo de los siglos. En medio del oscuro invierno, festivales como el Yule de los vikingos, el Saturnalia de los romanos y la Navidad cristiana celebran el renacimiento de la luz y la esperanza. Es el momento en el que el misterio de la oscuridad se funde con la promesa del amanecer, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un atisbo de luz. El solsticio de invierno tiene una fascinante simbología y significado en diferentes culturas y creencias alrededor del mundo. En esta época del año, el sol alcanza su punto más bajo en el cielo y los días son más cortos, mientras que las noches se vuelven más largas. Este evento marca el inicio oficial del invierno en el hemisferio norte y el verano en el hemisferio sur. A lo largo de la historia, el solsticio de invierno ha sido visto como un momento de transformación y renacimiento. Para muchas culturas, representa el retorno gradual de la luz después de un periodo de oscuridad. Es un momento de esperanza y celebración, ya que los días comienzan a alargarse y el sol conquista nuevamente el dominio sobre la oscuridad. En muchas tradiciones, el solsticio de invierno también está asociado con las festividades religiosas y espirituales. Por ejemplo, el solsticio de invierno marca el inicio de muchas celebraciones populares, como el Festival de las Luces, el cual tiene lugar en la India y otros países, donde la iluminación de velas y lámparas simbolizan la victoria de la luz sobre la oscuridad y el conocimiento sobre la ignorancia. En la antigua Roma, el solsticio de invierno era celebrado con la festividad del Saturnalia, dedicada al dios Saturno. Durante esta celebración, se llevaban a cabo rituales, banquetes y se intercambiaban regalos como un símbolo de buena fortuna y prosperidad. Además, el solsticio de invierno es el momento en que se celebra el renacimiento del sol en la festividad pagana de Yule. Es una época en la que se da la bienvenida al nuevo ciclo solar y se honra la abundancia y la renovación que traerá consigo la próxima primavera. Durante el solsticio de invierno, muchas personas participan en rituales mágicos que involucran el encendido de velas o la creación de hogueras. Estas prácticas tienen un profundo significado simbólico, ya que representan la derrota de la oscuridad y el regreso de la luz. El acto de encender velas es una forma de invocar y honrar la luz interior. En medio de la oscuridad del invierno,
Encender una vela representa la esperanza y el resplandor que podemos encontrar dentro de nosotros mismos. Cada llama que se enciende simboliza la capacidad de superar los momentos difíciles y encontrar la fuerza interna necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. Al enfocarnos en la luz de la vela, nos conectamos con nuestra propia resiliencia y renovamos nuestra esperanza en tiempos oscuros. Por otro lado, la creación de hogueras durante el solsticio de invierno también tiene un significado profundo. Las hogueras representan el poder transformador del fuego y simbolizan la derrota de la oscuridad. Otra práctica mágica durante el solsticio de invierno es la realización de rituales de purificación y limpieza. Muchas personas aprovechan esta ocasión para deshacerse de energías negativas acumuladas a lo largo del año, y había espacio para nuevas oportunidades y bendiciones. Esto puede incluir la limpieza del hogar, la práctica de meditación, la quema de hierbas sagradas o la realización de baños rituales. Además, durante el solsticio de invierno, se cree que el velo entre el mundo físico y el espiritual es más delgado, lo que lo convierte en un momento propicio para la conexión con los seres y energías espirituales. Algunas prácticas incluyen la realización de rituales de adivinación, la consulta del tarot o la búsqueda de guía y sabiduría a través de la meditación y la comunicación con los antepasados. En contraste, el solsticio de verano despierta una alegría efervescente en el corazón de las personas. Es un tiempo de festividades, danzas y rituales que exaltan la fecundidad y el poder del sol. Desde los antiguos incas celebrando el Inti Raymi, el Festival del Sol, hasta el alegre solsticio de verano de las culturas nórdicas, esta época del año es un recordatorio viviente de la vitalidad de la naturaleza y el ciclo continuo de la vida. Durante miles de años, el solsticio de verano ha sido una fecha de gran importancia cultural y espiritual en diversas civilizaciones. En muchas culturas antiguas, este evento astronómico representaba el punto culminante del ciclo solar y la máxima expresión de la energía solar. Era considerado un momento de poder y renovación. Por otro lado, los druidas también veneraban el solsticio de verano como una festividad sagrada conocida como Lita. Para ellos, esta fecha simbolizaba la victoria del sol sobre las fuerzas de la oscuridad y la llegada de la cosecha de verano. Realizaban ceremonias en lugares sagrados, encendiendo hogueras y brindando ofrendas a los dioses para celebrar la abundancia y la renovación. Otros ejemplos incluyen el Festival de San Juan en España y Puerto Rico, donde se encienden hogueras y se realizan rituales de purificación y protección. La fiesta de San Juan cae el 24 de junio de cada año, pero es en la víspera de San Juan, el 23 de junio, cuando se tienen lugar las celebraciones, pocos días después del solsticio de verano, y es una fiesta que se celebra en las playas, el cual le da la bienvenida al verano que se avecina. Estés donde estés, los rituales vinculados a San Juan tienen que ver con el fuego y el agua. La gente puede quemar algo viejo para representar un nuevo comienzo, nadar en el océano para purificar su alma, que algunos creen que adquieren propiedades curativas y mágicas por la noche. Cada una de estas culturas tenía sus propias creencias y prácticas relacionadas con el solsticio de verano, pero todas compartían la idea de que este evento marcaba un momento de cambio, de renovación y de conexión con lo divino. El solsticio de verano tiene también un significado importante en la astrología, representando el inicio del signo astrológico de Cáncer. Durante el solsticio de verano, la naturaleza está en pleno esplendor, con campos exuberantes y flores en plena floración. Este momento ofrece una oportunidad única para conectarse con los elementos y aprovechar la energía de la tierra,
Una práctica común durante esta época es realizar rituales al aire libre en entornos naturales. Además, el solsticio de verano es un momento propicio para la recolección de hierbas mágicas y medicinales. Muchas plantas alcanzan su máximo potencial durante esta temporada, cargándose de energía solar y propiedades curativas. Los practicantes de la magia y la medicina natural aprovechan esta oportunidad para recolectar hierbas y crear pócimas, ungüentos, infusiones para ser utilizadas en rituales o para mejorar la salud y el bienestar. Otro aspecto importante de la conexión con la naturaleza durante el solsticio de verano es el cultivo de jardines mágicos. Muchas personas aprovechan esta temporada para sembrar y cultivar plantas con propósitos específicos, como hierbas para la protección, flores para atraer el amor o vegetales para la abundancia. Cultivar un jardín mágico no solo nos permite conectarnos con la naturaleza, sino también participar activamente en el ciclo de la vida y en nuestra manifestación de nuestras intenciones. En resumen, el significado del solsticio de verano se basa en la veneración del sol, la energía solar y la conexión con la naturaleza. Para muchas culturas es un momento de celebración, agradecimiento y búsqueda de bendiciones para la prosperidad, la fertilidad y la renovación en todas las áreas de la vida. En cada solsticio se palpa el delicado tejido que une al cosmos con nuestra existencia terrenal. La historia y la magia de estos eventos continuamente nos desafían a explorar los límites de nuestro conocimiento y a conectarnos con lo divino. Aunque aún quedan muchos enigmas sin resolver, la belleza y el misterio persistente de los solsticios seguirán cautivando y generando curiosidad en aquellos que se aventuren a mirar más allá del velo de lo cotidiano. En nuestro camino eterno hacia la comprensión de estos fenómenos celestiales, descubriremos que somos almas perdidas en busca de la magia eterna. Si deseas seguir conociendo los secretos ocultos de la realidad, no se les olvide suscribirse. Pero cuidado, ciertas puertas es mejor que permanezcan cerradas, ya que una vez se abren, nunca se pueden cerrar.